Quiero hacer referencia ahora a otra característica de nuestro modelo actual de justicia electoral, que también tiene sus orígenes en el pasado. Miren ustedes, y lo ejemplifico con el caso Yucatán. Hoy día es muy común que cualquier procedimiento de designación de consejeros electorales o de magistrados electorales pueda ser controvertido ante nuestra Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces un procedimiento que se somete a la revisión técnico-judicial de un órgano especializado. Pero esto no siempre fue así. También surgió hoy este modelo de revisión está en la ley previsto, y cualquiera que se sienta afectado puede hacerlo valer, con excepción, la Sala Superior en eso sí no ha intervenido, de revisar los procedimientos de revisión de los magistrados integrantes del propio tribunal. En eso sí no ha tenido la posibilidad de resolverlo, o más bien sí se han presentado casos, pero ha decidido que esos casos son improcedentes. Pero sí tratándose de consejeros electorales federales, sí tratándose de consejeros electorales locales, sí tratándose de magistrados de la magistratura local. Y hago referencia al caso Yucatán porque fue un caso paradigmático en la historia jurisdiccional de nuestro país, porque permitió a un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación actos de las soberanías populares, actos de control. Y me parece que esto a la vida constitucional de México le vino bien, porque los congresos de los estados o el Congreso Federal tuvo que mejorar sus procedimientos de designación o de elección. El caso Yucatán surge de un procedimiento de renovación de consejeros estatales, y el Congreso del Estado, como marcaba la ley correspondiente, lanzó una convocatoria. Los ciudadanos que estimaron reunían los requisitos se inscribieron, y el Congreso lo que hizo fue ratificar a los consejeros que ya venían fungiendo. Y eso por sí mismo quizá no hubiera estado mal. El tema es que no fundó y motivó su decisión. Un grupo de ciudadanos inconformes con esta determinación acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien debatió mucho sobre si debía conocer o no de este tipo de casos, porque ustedes comprenderán, el Congreso de un estado por sí mismo no es una autoridad electoral, y el Tribunal Electoral tiene competencia para conocer de actos y resoluciones de las autoridades electorales. El Congreso de Yucatán no era una autoridad electoral. Y el primer, digamos, problema al que se encontró esa Sala Superior al momento de revisar ese caso era si el acto emitido por un Congreso del Estado lo podía revisar un tribunal. Se detuvieron un buen rato en esto, y al final de cuentas se construyó un criterio que dijo, en esencia, que cuando un Congreso de un Estado nombra a un consejero electoral, este acto, si bien es formalmente de la legislatura, es materialmente electoral. Es el acto origen de la autoridad electoral. Es el acto primigenio que que constituye a la autoridad electoral. Y eso le permitió a la sala analizar el procedimiento de nombramiento de consejeros en Yucatán. Y llegó a la conclusión que efectivamente el Congreso del Estado no había motivado por qué había nombrado a los consejeros que en su momento habían llegado a este escenario. Y le ordenó al Congreso del Estado repetir su procedimiento.
Desde luego, hubo una oposición política muy fuerte, no solo del Congreso del Estado, sino del gobernador en turno, que llevó, y ahora se los comentaré, a un enfrentamiento más que político, a un enfrentamiento jurídico sobre el tema. La Sala Superior entonces revoca el nombramiento de los consejeros, de los 7 consejeros que había hecho el Consejo, y le ordena que repita el procedimiento. El Congreso del Estado se opone férreamente a reponer el procedimiento y entra el caso a una etapa de cumplimiento sustituto. Como el Congreso no hacía el nombramiento correspondiente, dado que había una oposición política, y la Sala Superior había revocado el nombramiento de los consejeros hechos por el Congreso, consideró la Sala que se tenía que pasar a un proceso de cumplimiento sustituto. La ley electoral de Yucatán en su momento establecía que el Congreso tenía que votar estos nombramientos, pero que si no se lograban las mayorías correspondientes, podría haber un procedimiento de insaculación. Y la Sala Superior, al final de cuentas, siguió este camino. Ante el desacato constante del Congreso del Estado a reponer el procedimiento de nombramiento, la Sala Superior hizo una insaculación entre aquellas personas que el propio Congreso había determinado que cumplían los requisitos de ley. Esto generó todavía más tensión política, porque entonces teníamos a 7 consejeros nombrados por el Congreso y otros 7 insaculados por la Sala Superior. Y mientras el proceso electoral en Yucatán estaba en curso, el Congreso, por supuesto, respaldaba totalmente al Consejo Estatal nombrado por ellos, de manera tal que el edificio, las partidas presupuestales se les estaban asignando a ese órgano que en concepto de los actores políticos de la época eran totalmente un consejo espurio. El asunto llegó a tal nivel de tensión que la Sala Superior tuvo que pedir el apoyo de la fuerza pública para que el consejo insaculado se instalara, y le pidió también, más bien le ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que instruyera a las instituciones financieras de manera tal que las cuentas del Instituto Electoral de Yucatán pudieran ser ejercidas por los consejeros electos de acuerdo con la sentencia del tribunal. El gobernador, digamos, y el asunto se tensó de tal manera que parecía no tener una salida adecuada. La inteligencia política del gobernador en turno hizo que propusiera una reforma constitucional en Yucatán. Y esta reforma consistió esencialmente en que el Consejo Estatal Electoral se compondría desde ese momento de 14 consejeros. Ya no de 7, sino de 14. Y lo que hizo fue, en uno de sus transitorios, señalar que el Consejo se integraría tanto por los 7 consejeros nombrados por el Congreso como por los 7 insaculados por la Sala Superior. Todo esto en aras o con el ánimo de no cumplir una sentencia de nuestro Tribunal Electoral. El asunto se eleva a la Corte Suprema de nuestro país. Dado que era un decreto que reformaba la Constitución local, hubo un partido político que lo llevó a la acción de inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina declarando la invalidez de la norma y respaldando la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esencialmente la Corte dijo que se violaba el principio de certeza
con ese decreto porque establecía un número par en la integración del Consejo Estatal Electoral, y esto vulneraba eventualmente la certeza porque no había forma de generar desempates. No obstante, también en el ánimo de dar certeza, la Corte convalidó los actos emitidos tanto por el Consejo Estatal Electoral espurio como el de los insaculados por la Sala Superior, porque recuerden, estaba en curso un proceso electoral y era importante dar esta certeza. Esta historia de revisión por parte de un tribunal de decisiones soberanas, ya sea de un Congreso estatal o, en su caso, de un Congreso federal, también dan a nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial un importante respaldo político. Desde luego, nuestro tribunal es un órgano que resuelve conforme a las normas, conforme a las pruebas que se exhiben, pero la materia sobre la que resolvemos es una materia política, y el tribunal ejerce un poder político. Quiero ser enfático en esto. El que ejerza un poder político no significa que las decisiones se tomen por criterios políticos. Las decisiones se toman por criterios jurídicos apegados a la Constitución y la ley. Pero ¿a qué me refiero con el ejercicio del poder? Porque funciona como un equilibrio entre los poderes. Funciona para vigilar que algún poder, en el caso que estamos analizando, que nombra a consejeras y consejeros, me refiero en el anterior modelo de nombramiento, porque hoy ya lo hace el Instituto Nacional Electoral, el tribunal pudiera controlar estos actos. Ya he adelantado en esta fase que nuestro derecho electoral evolucionó. En algún momento se consideró que era muy importante que se sacara del ámbito local el nombramiento de consejeros. Se estimaron dos razones esenciales para que ya los congresos del Estado no tuvieran que hacer este nombramiento. Uno, la autonomía e independencia. Se decía que en los congresos del Estado se decidía quiénes integraban los órganos de los institutos electorales, pero que se hacía con total vulneración a la autonomía de los mismos. Y también se decía que era muy caro hacer un modelo de esta naturaleza y tener autoridades así. Incluso se propuso la eliminación de las autoridades electorales locales, propuesta que desde luego no prosperó, pero lo que sí prosperó es cambiar el modelo de designación, de manera tal que hoy día los consejeros en los estados, en los organismos públicos locales electorales, los designa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y la magistratura estatal electoral la nombra el Senado de la República. Aquí sí me va a permitir decir que los procesos de designación en uno y en otro caso cambiaron esencialmente, porque antes de esta reforma constitucional los congresos de los estados nombraban con criterios eminentemente políticos a los consejeros, y una de las quejas recurrentes era la oscuridad en el nombramiento, es decir, no eran procesos abiertos, transparentes, claros, no se motivaba adecuadamente por qué se tomaba la decisión de colocar a alguien. En cambio, en los tribunales estatales electorales, casi todos los procedimientos habían avanzado en que la propuesta, a manera semejante a lo que pasaba a nivel federal. Los tribunales superiores de justicia hacían una propuesta y el Congreso del Estado hacía el nombramiento. Incluso en algunos estados se llegó a considerar parte del poder judicial estatal a los tribunales,
lo cual significaba una garantía de estabilidad e independencia muy importante. En algunos, los magistrados y magistradas electorales ya contaban con haber de retiro, con la posibilidad de conocer incluso de otras materias que no fueran las electorales, porque ustedes recordarán, en los tribunales estatales, fuera de los procesos electorales, se comprime mucho la actividad, y entonces se les asignaban algunos temas vinculados con la transparencia, algunos otros con la materia administrativa. Pero esta reforma que quiso arrancar de la política local el nombramiento de las instituciones electorales locales generó un efecto muy interesante, porque los consejeros que provenían de un procedimiento eminentemente político hoy lo trasladan a la arena de una institución electoral, del Instituto Nacional Electoral, quien ha seguido un procedimiento en general bastante claro sobre cómo se va nombrando. Se hace un procedimiento de selección a través de los perfiles, luego viene un examen de conocimientos, viene un examen práctico, y viene un examen práctico, me refiero, se les plantean algún problema que tienen que responder, y luego viene una fase de entrevistas que también se han ido transmitiendo en línea. El instituto va publicando regularmente, a la conclusión de cada una de las etapas, el desempeño que va teniendo cada participante. Es decir, la ciudadanía puede ir acompañando estos procedimientos de designación de consejeros y consejeras. En cambio, todo el avance que se había tenido en materia de independencia judicial en los tribunales locales, cuando se le entregan al Senado de la República para su nombramiento, pareciera que, al menos en las experiencias recientes, se ha ido desnaturalizando un procedimiento que debía ser para incorporar a los mejores perfiles a un procedimiento de designación política. Porque, y esto hay que decirlo con toda claridad, el Senado de la República no ha transparentado ningún procedimiento de designación de magistraturas locales. Han caído en la negociación primero de la Comisión de Justicia, pero después de la Junta de Coordinación Política. Y entonces yo creo que la crítica valiosa que se puede hacer en esto, o la reflexión más que crítica, es si la decisión que se tomó en su momento de arrancar de la decisión política local estos procedimientos ahora van por buen camino. Desde luego no cuestiono el desempeño ni de consejeras ni de consejeros. Eso le corresponde a los órganos de control correspondiente, y los consejeros y los magistrados y magistradas o consejeras nos legitimamos con nuestra actuación. Nadie puede ser, o nadie te puede dar la garantía de independencia plena si no eres tú mismo, porque para ser un juez o un consejero independiente hay que sentirlo, hay que comportarse de manera autónoma e independiente, y solo así dignificamos la función judicial. Terminaría esta exposición más que hablando de los requisitos de los medios de impugnación, que forman parte del programa académico, pero que me parece que es más interesante desde mi punto de vista que ustedes conozcan algunos casos también paradigmáticos que siguen marcando la pauta del ámbito de nuestras competencias. Y es que en nuestro país se fue presentando un fenómeno muy desafortunado. A pesar de que hemos sido en la región de los países que al menos normativamente más empujamos las cuotas de género, éramos también de los que menos las cumplíamos. Y este tema, tristemente incluso se le dio un mote, eran las diputadas Juanitas. Esto significaba, a manera de mofa, desde luego,
que una candidatura femenina que accedía al órgano legislativo era retirada para que accediera el candidato suplente, un hombre. Y entonces era una simulación absoluta de la postulación de mujeres para cumplir la regla de la cuota de género, porque una vez accedido al cargo se les retiraba. Esto de que eran diputadas juanitas viene también de un caso muy lamentable en la vida política de este país. Lo digo porque así lo pienso, de manipulación absoluta del sufragio. Hubo un personaje candidato a una jefatura delegacional en la Ciudad de México que se hacía llamar Juanito. Él es Rafael Acosta, pero se decía llamar Juanito. Y cuando nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide que al interior del Partido de la Revolución Democrática había ganado la elección para postularse a la delegación Iztapalapa una determinada candidata, hubo un personaje que decidió que el rumbo de esa elección tenía que ser distinta, y de facto estableció que todos los votos que se iban a dar en favor de Clara Brugada se emitieran en favor de Rafael Acosta, y que una vez que él llegara a ganar la elección se iba a retirar e iba a llegar Clara Brugada. Y efectivamente esto fue lo que pasó. Los electores decidieron que ganara Rafael Acosta, y una vez llegado al cargo se encontraron los mecanismos para retirarlo y que accediera una persona por la vía de la sustitución. Y entonces, haciendo esta semejanza con este personaje político, es que se les denominó el fenómeno de las Juanitas, personas que accedían a un cargo y una vez en él se les retiraba para que llegara una persona distinta. Un grupo de ciudadanas por ahí del 2011 se presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que establecía cómo se debían postular las candidaturas. El acuerdo solo parafraseaba lo que la ley decía. ¿Qué decía el Código Electoral en ese entonces? Que las candidaturas tenían que ser electas democráticamente, y no existía la obligación para que las candidaturas fueran integradas por personas del mismo género. Entonces se valía que se postulara como propietaria una mujer y el suplente fuera un hombre. Y justamente este grupo de mujeres que no tenían el interés de participar, que no militaban en un partido político, sino que lo que las movía era defender los derechos de las mujeres, promovieron ante el tribunal. Y esta es la primera parte relevante del caso, porque el tribunal les reconoce la posibilidad de impugnar, a pesar de que en lo directo, en su persona, ellas no obtuvieran ningún beneficio, porque insisto, no querían ser candidatas, no venían defendiendo un derecho personal, venían defendiendo el interés legítimo de todas las mujeres de México. Y como producto de esa sentencia, la identificada con la clave 12.624 del 2011, se obligó a los partidos políticos a postular en sus candidaturas personas del mismo género, de manera tal que si ganaba una mujer y se retiraba del cargo, necesariamente tenía que acceder al mismo otra mujer. Esto generó como consecuencia, primero, resistencia de los partidos políticos para cumplir la medida, pero se cumplió. Y con posterioridad, una vez acabada la elección del 2012, que México diera un paso cuantitativo y cualitativo
en la integración del Congreso Federal, porque se rebasó por primera vez esa barrera histórica del 30% de representación de un género. Las mujeres llegaron en mayor cantidad a el órgano de decisión. Esta decisión es fundamental porque detona, sin duda, una agenda que hoy marca la función jurisdiccional electoral, que es la protección de los derechos políticos de las mujeres. Dado que no solo a nivel judicial se fueron dando a base de golpe de sentencias cambios trascendentes en la conducta política de los participantes en las elecciones para que las mujeres tuvieran garantizado su derecho de participación, lo cual culminó en el 2014 con la incorporación del principio de paridad a la Constitución. Pero fundamentalmente las interpretaciones que hizo el Tribunal Electoral fueron abriendo la agenda para que las mujeres accedieran a los cargos de elección popular. Y si no, nada más les platico que la Constitución establece que los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad en la postulación de cargos. Subrayo, postulación de cargos. Y esto, leído literalmente, pareciera que los partidos políticos cumplen con su obligación de postular en los cargos de elección popular 50% mujeres y 50% hombres, lo cual es cierto, pero interpretaciones del Tribunal Electoral han expandido este modelo de paridad, porque insisto, la ley solo se refiere a postulación paritaria, pero en sentencias de la Sala Regional Ciudad de México, en el caso Morelos, respaldadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, dieron pauta a la creación de una figura novedosa, pero que hoy día parece ser cotidiana porque se ha ido incorporando a todas las legislaturas locales. Y es que los partidos no solo tienen la obligación de postular, por ejemplo, en los ayuntamientos, planillas donde vengan alternados los géneros, es decir, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-hombre, hombre-mujer, sino la llamada paridad horizontal. Esto significa que si un determinado estado tiene 20 municipios que se van a elegir los ayuntamientos correspondientes, 10 de ellos tienen que ir encabezados por planillas de mujeres. La paridad vertical significa entonces que en la planilla a los ayuntamientos venga alternado hombre-mujer, hombre-mujer. Y paridad horizontal significa que en la geografía electoral correspondiente haya al menos la mitad de postulaciones de mujeres en los ayuntamientos o en los distritos electorales que corresponden. Esto también es una novedad que introdujo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su interpretación de la Constitución y la ley, pero que trascendió a el ámbito legislativo y, lo más importante, que está trascendiendo la integración de los órganos de representación popular, porque hoy más mujeres están participando, más mujeres están llegando a los cargos de elección pública, pero también, y hay que destacarlo, tristemente esto ha generado no solo más violencia política hacia ellas, o a lo mejor era la misma que vivían, pero se ha ido visualizando. Esto significa que cada vez más a las mujeres se les procura impedir el ejercicio de los derechos políticos a través del ejercicio de la violencia no solo física, de la violencia emocional, de la violencia económica que viven las mujeres de nuestro país que intentan participar en la vida política. Y nuestro Tribunal Electoral también, dentro de sus tareas importantes, dentro de su agenda actual, está la visualización de estos casos, el combate y la erradicación
de la violencia política en razón de género. No solo, insisto, en la colaboración institucional con el Instituto Nacional Electoral o la FEPADE para que se puedan castigar estas conductas, sino también, y me parece que esto es relevante, en los efectos electorales que puede tener la protección que emane de una sentencia. Otro de los casos que quiero platicarles y que aquí me parece que podrán ustedes advertir a cabalidad el modelo de justicia electoral, de función judicial que llevamos y el cual sin duda es complejo, puede ser desde mi punto de vista cuando a través de los juicios de revisión constitucional electoral o los juicios para la protección de los derechos políticos electorales o del recurso de reconsideración, nuestro tribunal hace control de constitucionalidad y convencionalidad. Esto lo comentábamos hace un rato, dado que tenemos atribuciones para inaplicar una ley al caso concreto, pero nuestro tribunal se ha ido fortaleciendo en sus atribuciones de control constitucional. Y es que, recordemos, así nació para controlar actos y resoluciones electorales, pero en el camino esta atribución le fue mermada a través de una contradicción de criterios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego la ley lo restableció, pero se arraigó en nuestro Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, la buena práctica de hacer control de constitucionalidad y convencionalidad como parte medular de nuestras resoluciones. Y esto significa que es un tribunal que ha buscado que en la interpretación de la ley se expandan el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y pongo dos ejemplos muy puntuales y quizá con eso terminaríamos este módulo. Uno, tratándose de una persona en situación de calle. Imagínense ustedes que van a un módulo del Instituto Nacional Electoral a solicitar su credencial y les piden un comprobante de domicilio. Y una persona va a decir: no tengo comprobante de domicilio. ¿Por qué no tiene comprobante de domicilio? Porque vivo en la calle. Bueno, entonces usted no puede tener su credencial para votar. La pregunta aquí es: ¿el requisito o la falta de un domicilio físico para vivir es obstáculo para que una persona pueda ejercer su derecho político? La Sala Regional Ciudad de México consideró que no. La Sala Regional Ciudad de México consideró que el domicilio para efectos electorales es necesario, pero esto significa la georreferenciación de una persona en un determinado sitio. Para materia electoral no interesa un domicilio en términos del derecho civil, como patrimonio de una persona, sino un lugar en el que se pueda referenciar a una persona para efectos de su voto. Y el caso que tuvimos fue muy importante, porque en la instrucción del asunto, es decir, durante el desarrollo del caso, se comisionó a fedatarios para que constataran que la persona solicitante pernoctaba en una esquina. Se le preguntó no solo a la persona involucrada, sino a los vecinos, a personas que rodeaban este sitio, y a partir de esta corroboración se determinó que efectivamente esta persona estaba en situación de calle y que pernoctaba en ese lugar. Y esto generó que se le ordenara al Instituto Nacional Electoral a entregar
su credencial para votar por fotografía. ¿Por qué? Porque sólo así estaba en posibilidad de ejercer un derecho político electoral, en este caso, de votar. Vean ustedes cómo un requisito que está en la norma puede ser interpretado a la luz de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos para proteger los derechos de las personas. Desde luego que el tribunal no dijo que un domicilio no fuera necesario, sino que el comprobante de un domicilio físico en términos de civil se venía innecesario y estableció un procedimiento para verificar la situación de calle de las personas y georreferenciarlas para efectos electorales. Y esta, que fue una sentencia, inspiró al Instituto Nacional Electoral para que en su normativa incorporara este procedimiento que el tribunal hizo. Y hoy día, a las personas en situación de calle, el Instituto Nacional Electoral les aplica este protocolo, este seguimiento, para proteger desde sede administrativa sus derechos político-electorales. Lo mismo hicimos en la Sala Regional Ciudad de México en un caso de una persona transgénero. Como ustedes saben, la ley marca los plazos para poder actualizar el padrón electoral, lo cual es importantísimo porque dota de certeza a las etapas electorales subsecuentes que se hacen con este padrón electoral, tales como establecimiento de casillas, personas o impresión de listas nominales, integración de mesas directivas, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona llega ante nosotros, ya vencido el plazo para hacer el periodo de actualización, y nos exhibe una credencial cuyos rasgos fisonómicos de la persona correspondían a los que en nuestra sociedad se han estereotipado como propios de una mujer. Y él había hecho todo un procedimiento jurídico y médico para cambiar su concordancia genérica o sexogenérica, y lo que quería era una identificación cuyos rasgos fisonómicos coincidieran tanto con la persona que ya era, como en su vida jurídica la adecuación de su nombre, es decir, trasladarlo de María Guadalupe a Génesis Rafael, por ejemplo. Y aquí la pregunta que se hizo: ¿es el plazo y los principios que rigen los plazos razón suficiente para no proteger el derecho de una persona? Concluimos que no, porque nosotros, de no protegerlo en esos momentos, incluso fuera de los plazos, lo que iba a generar automáticamente era la violación al derecho humano de esta persona en el momento en que se presentara a votar y los rasgos fisonómicos de su identificación no coincidieran con los de la persona. Entonces, en aras de garantizar que no se le violara su derecho humano, decidimos protegerle, ordenar que se hiciera la corrección de datos en el registro federal de electores, en el padrón y en la lista, y expedirle una nueva credencial para votar. Además, ordenamos que el INE capacitara a todo su personal para atender este tipo de casos. Y esta sentencia generó, a final de cuentas, que el INE también cambiara sus protocolos de actuación para poder atender estos casos. Y una sentencia como esta logró un efecto protector amplio para que personas que estuvieran en esta misma situación fueran atendidas por el Instituto Nacional Electoral y desde ahí se les protegiera su derecho. El programa académico marca una amplitud de temas que es imposible abordarlas en esta grabación. No obstante, lo que yo quiero destacar de esta breve charla es que entendamos la competencia de nuestro tribunal, la importancia de nuestro tribunal, en que es un tribunal paradigmático en la protección de derechos humanos de este país.
que es un tribunal que en su vida institucional corta ha contribuido de manera fundamental al desarrollo no solo de los órganos impartidores de justicia, a la fortaleza de la vida institucional, porque ustedes lo podrán notar, la mayor parte de las controversias electorales hoy día ya no se trasladan a la calle, se trasladan a la arena jurisdiccional, quien resuelve conforme a derecho y conforme a las pruebas que se van presentando. Y los datos, la estadística judicial, creo que son la mejor estampa de lo que somos como justicia electoral en este país. Casi el 100% de nuestras sentencias son cumplidas puntualmente por las autoridades. Y esto no es menor. Esto, desde mi punto de vista, debe trasladarse en la enorme confianza que los actores políticos y la ciudadanía tienen en un tribunal. Pero también debe traducirse en el respeto que los actores políticos y las autoridades involucradas tienen por una institución que desarrolla una función judicial para la cual nos hemos preparado en desarrollarla con excelencia, basada en principios éticos, y que el Tribunal Electoral además hoy se está reinventando en algunos temas que me parecen fundamentales. El Tribunal Electoral hoy está caminando a ser un tribunal abierto. Ya tenía desde hace mucho tiempo elementos que buscaban acercarnos a la gente, pero hoy creemos que la confianza de la ciudadanía nos va a nutrir cada vez más, y esa confianza la vamos a generar no solo con sentencias bien argumentadas, convincentes, sino también que las personas puedan ir visualizando nuestra función día con día. Por eso nuestras sesiones no solo son públicas, se transmiten en línea, algunas en canal judicial. Hay cuentas institucionales en redes sociales donde se puede interactuar hacia el tribunal desde la ciudadanía. Los y las magistradas estamos haciendo un esfuerzo importante también porque nuestro lenguaje de comunicación sea mucho más accesible a cualquier persona. Y desde luego esto no hace que bajemos la guardia en lo central, y lo central es resolver controversias electorales, controversias en las que lo que está en juego son el ejercicio de los derechos políticos de las personas, y dentro de esto, y hay que destacarlo, la garantía del voto. Es decir, que el voto que las personas emitan en cualquier elección cuente y se cuente. Esto significa que el voto que cualquier ciudadano emita tenga el efecto para el cual lo emitió, es decir, elegir a un gobernante, y que su decisión se convierta a final de cuentas en su representación en los órganos de autoridad en nuestro país. Muchas gracias, y desde luego quedan todos los ejercicios que vienen en este programa académico. Hay una bibliografía sugerida para su lectura, que complementará muy bien lo que en esta grabación pudimos haber aportado. Muchísimas gracias.